La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Llegamos hoy a su respectivo hogar y a sus respectivos trabajos. El lema de esta iglesia, donde está pastoreando su servidor, es de llevar estas verdades que transforman, que dan vida y esperanza a aquellos que buscan de Dios con todo el corazón. Comenzamos uno de los programas tan importantes, el programa de estudio bíblico que tratamos en la ocasión pasada, es decir, en el día de ayer. Es el camino que conduce de Dios hacia la vida y el camino del hombre que conduce hacia la muerte, hacia la destrucción. Dios ha marcado un camino y ese camino es el camino de la verdad, de la vida. Ese camino conduce al Todopoderoso, nos lleva a las moradas eternas. Ese camino se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas el camino del hombre es el camino que conduce no a la vida, sino a la desesperanza, a la tragedia, a la destrucción, a la muerte, a la tristeza, al dolor, al desánimo y a la amargura y a la destrucción total, porque ese camino termina ciertamente en el lugar más doloroso y espantoso y vergonzoso. Ahora Pablo nos habla en las Santas Escrituras, no que seamos competentes como nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto fue firmado con la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo. No es el pacto de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por eso es que le invitamos a estudiar las Santas Escrituras, porque las Santas Escrituras es la inspiración de Dios a través de su Santo Espíritu. Por eso esa palabra produce vida, porque es una palabra que en verdad vivifica, transforma al ser humano por perdido que se encuentre. Si este individuo abraza la palabra de Dios y se ciñe a esa verdad, jamás este individuo será derrotado. Nunca será esta persona avergonzada en nada, porque Dios lo llevará de victoria en victoria. Qué importante es creer que Dios puede restaurar y que puede dar la vida en abundancia a todo aquel que cree en Jesucristo el Señor nuestro. Y bienaventurados todos los que confiamos en la persona de Jesucristo. Recuerde que hemos estado hablando en el programa anterior de un personaje que no quiso humillarse delante de Dios. Ese personaje se llama el querubín. También se le llamaba la estrella de la mañana, luz bella, pero perdió la bendición de ser el personaje prosperado y bendecido. Mas Dios dice que la generación de los malignos no será nombrada para siempre, sino que será cortada para siempre. Eso da a entender que el trono de iniquidad no prevalecerá por todos los siglos. Ha estado por algún tiempo
que parece que nunca será cortado, nunca será debilitado, pero será completamente cortado desde la raíz, será arrancado, no quedará rama porque arderá como estopa. Ahora bien, una vez que fue desalojado del cielo con todos sus ángeles, este ser que le siguieron en su necedad vino y engañó a Eva, nuestra primera madre, y por medio de ella arrastró a nuestro primer padre Adán, arrastrándolo al pecado. Y entonces arrastró a nuestro primer padre Adán. De esta manera pasó a ser el príncipe de este mundo, Satanás. Logró conquistar en cierto modo las riquezas, el mundo, pero pasó a ser príncipe de este mundo, no el dueño, porque príncipe es una cosa y dueño es otro. El dueño de la tierra y de todo ser humano es Dios. Salmos 24:1 declara que de Dios es la tierra su plenitud y todo cuanto hay. Todo le pertenece a Dios. Pero Adán, el hombre que fue puesto para gobernar el mundo, para sojuzgar la tierra, por su pecado con su mujer, accedió ciertamente este territorio a Satanás para gobernar. Como dije, él gobierna temporalmente y es el príncipe de este mundo, al cual arrastra millones con toda clase de engaños. Ahora bien, podemos considerar que este príncipe de este mundo está arrastrando a la humanidad hacia la altivez, hacia el orgullo contra Dios. Esto es lo que el enemigo siembra, odio completamente contra Dios. Por ejemplo, siembra la confusión de una forma terrible. El engaño es el arma muy fuerte y muy poderosa. Así venció a Eva engañándola. El engaño es el arma más astuta que él usa para derribar cualquier hombre, cualquier imperio, cualquier familia. La Biblia nos habla en 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. Los que hemos creído en Cristo somos de Dios. Los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno, dice el apóstol Juan. ¿Por qué está bajo del maligno todo el mundo? Porque todo el mundo anda tras sus borracheras, tras las drogas, el robo, el adulterio, la fornicación. Anda atrás de cientos y cientos de pecados. Algunos son más espantosos y terribles que otros. Por eso es que el mundo va tras este gran enemigo llamado el diablo. Satanás, como dije, es el padre de toda mentira. A la humanidad le ha estado engañando de una forma espantosa. Imagínense que los ídolos hechos de palo, madera que se ha cortado en las montañas, le ha dado figura el hombre en semejanza de hombre o de animal o de mujer o de cuadrúpedo o de reptil, y se hincan y se persignan, y entre más Ave Marías y entre más Padre Nuestro se les reza, supuestamente perdonan los pecados, limpian de toda maldad. Pero eso es un terrible engaño, porque la sangre de Jesús es suficientemente para limpiar al pecador que se arrepiente. Y Dios no necesita de ninguna estampa, de ningún afiche, no necesita Dios ninguna imagen. Lo que necesita es que el hombre reconozca que hay un Dios vivo, un Dios todopoderoso. Cuando el hombre reconozca esto, que existe un Dios santo, perfecto y glorioso, y lo busque
con el propósito de ser restaurado, el hombre será restaurado, será prosperado, será bendecido. Recuerde lo que dice el apóstol Juan, primero de Juan capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Proverbios capítulo 12, verso 23. En ese pasaje, las Santas Escrituras nos dice que el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. El necio trata de publicar su propia necedad, su propio orgullo, su propia rebeldía. Así el hombre se comporta de una forma terrible. Todo hombre prudente procede con sabiduría, dice Proverbios 13:16. Mas el necio manifestará necedad. Siempre el necio, porque hay un espíritu terrible dentro de él y es el espíritu de Satanás. Satanás es necio, completamente necio, nunca hace caso, excepto cuando se reprende en el nombre de Jesús. Se va por un tiempo, después regresa y regresa para tratar de engañar. Pero Proverbios capítulo 14, verso 29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu de Dios en este tipo de persona mencionado en la parte de abajo de ese pasaje. Pero noten, el primero, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Es la persona que tiene dominio y lo tiene de parte de Dios. Puede controlarse, puede centrarse en lo que está haciendo y diciendo, porque sabe en quién ha creído. Mientras que el otro, que no tiene el Espíritu de Dios, sino el espíritu de Satanás, es el que es impaciente de espíritu, enaltece, en ese caso, la necesidad de su propia vida, de su propio corazón, de su propio espíritu. Ahora bien, los necios se mofan del pecado, se mofan porque realmente no piensan en las consecuencias del pecado, no se ponen a ver con toda seriedad los efectos que produce el pecado. Notemos las guerras, las hambres, los terremotos, los desbordamientos de ríos, las tremendas hambrunas, las grandes epidemias, enfermedades que los médicos no hayan que hacer. La razón es porque el hombre camina necio. En Proverbios 14, en el verso 9, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad de hacer lo correcto, de seguir a Dios, de andar en los caminos santos de Dios y también de hacer constantemente una persona justa en todas las cosas que emprende, compra y vende. En su trabajo es justo, en su negocio es justo, con su familia la trata correctamente bien porque es una persona justa. Pero en Proverbios capítulo 15, verso 14, el corazón entendido busca la sabiduría, es decir, se aferra a la palabra de Dios, va a los seminarios bíblicos, va a los estudios que cada pastor tiene en la iglesia, en la congregación. Pero noten ustedes, según Proverbios 15, 14, todo al contrario, la otra persona que nunca quiere doblegarse, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Come necedades, como esa persona que se comió 40 navajas. Tuvieron que hacerle una tremenda operación. ¿En qué cabeza cabe comerse 40 navajas? No las pudo expulsar. Tuvieron que rajarlo
Y para sorpresa de los médicos, eran navajas grandes que ese individuo se había trabado en su propio estómago. Él de su buena voluntad se las tragó. Esa es la necedad, sabiendo que aquello le va a causar tragedia, dolor, espanto. No hacen caso. Sienten sabroso cometer el error, pero el resultado es completamente dañino. Mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Entre más necio es, el hombre piensa que es el mejor que existe. No es el mejor, es el peor que perderá constantemente hasta que aprenda a humillarse. Proverbios 1:22 dice Dios: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Los simples aman la simpleza. Parece que les encantan las cosas simples. Simples en el sentido que es perezoso. Está el 100% dependiendo que su papá, su mamá le compre todas las cosas y él sin hacer nada. Ni siquiera toma la escoba para barrer. Ni siquiera lava el plato donde come. Esa es la simpleza de no quererse preparar, la simpleza de no querer hacer nada, pero quiere cosas buenas y cosas bonitas y caras. Por eso dice la gran pregunta Dios: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo burlones van a dejar de burlarse? Y otra pregunta que hace: los insensatos aborrecen la ciencia. ¿Hasta cuándo, insensatos? Aborrecerás la ciencia, es decir, la sabiduría, la enseñanza, la instrucción. ¿Hasta cuándo la vas a dejar de aborrecer? Porque el hombre necio siempre está tratando de aborrecer el 100% toda buena enseñanza. ¿Cuántas personas se enojan con los siervos que enseñamos, con los que predicamos la palabra? Algunos quisieran agarrarnos a golpes terribles, pero le decimos con toda certeza: es la misericordia de Dios en su favor. Si usted rechaza la verdad, va a comer basura, va a estar comiendo el engaño y toda cosa terrible que lo conduce a la muerte. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, dice Proverbio capítulo 14, versículo 12. Pero su fin es camino de muerte, es camino de destrucción, no es de vida, no es de esperanza, no es de paz, no es de alegría. Es de tristeza, de dolor, de amargura, de acidez. Es de caída, es de destrucción, es de deslizadero hacia el infierno. Proverbios capítulo 14, verso 13. Aún en las risas tendrá dolor el corazón, y el término de las alegrías es congoja. Eso es para el impío. No hay nada que lo satisfazca completamente. ¿Por qué? Porque se ha apartado de Dios y no quiere nada con Dios. Por eso vemos también: de sus caminos serán hastiado el necio de corazón. Pero noten: pero el hombre de bien estará contento del suyo. El verdadero hijo de Dios está contento de haber conocido a Dios con toda la sinceridad de amarlo, servirlo y seguirlo. Tiene paz, tiene gozo, tiene alegría. Se siente libre por la gracia de Dios. Pero mientras que aquellos que caminan en la necedad, como el diablo es necio, pues ese espíritu los ha cubierto, los ha enceguecido en cuanto a sus ojos espirituales y ha tapado sus oídos espirituales para no oír la verdad.
de sus caminos, sí serán hastiado el corazón del necio, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Qué maravillosa gracia de Dios. Según Proverbios 14, verso 16, el sabio teme. El sabio teme, pero no solamente tiene temor, sino que se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Así se muestra el insensato. Se siente insolente y confiado, pero de presto viene el ay, de presto cae el garrote, de presto lo vemos en una situación demasiado caótica en la cárcel, aguantando muchas veces frío, durmiendo en el pavimento, a veces con malos olores en la cárcel, a veces no hay ni aire para respirar. Muchas veces no se puede reconciliar el sueño por el ruidazo que hacen los demás presos. Y ahí viven atormentados y desesperados. Otros han sido completamente dañados, que están en silla de ruedas. Pero les digo, queridos televidentes, que si usted busca de Dios con todo el corazón, le confiesa su pecado a Dios, Él será fiel y justo para perdonar su pecado. Para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. El diablo no es poderoso, mas Dios es todopoderoso. Él tiene dominio sobre todo pecado. Y Él tiene dominio sobre toda enfermedad, sobre los vientos, sobre las aguas, sobre el fuego, sobre toda epidemia. Dios tiene todo bajo control. No hay nada imposible para Él. Recuerde que el sabio teme y se aparta del mal. Apártese del mal, apártese del pecado, pero acudiendo a Dios, porque en su propia capacidad usted no puede avanzar, no podrá conquistar victoria hasta que acuda a Jesucristo. En Proverbios capítulo 15, verso 21, la necedad es alegría para el falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Recalco lo que dice el proverbista. Según el capítulo 15, verso 21, en ese interesante pasaje, encontramos que la necedad es alegría para el falto de entendimiento. Se goza en ser necio, en ser torpe, pero como dije, su alegría se va a convertir en este caso en crujidera de dientes si no busca de Dios, si no se arrepiente de su pecado. Mas el hombre entendido no es necio, es humilde de corazón. Se humilla delante de Dios y hace las cosas que Dios ordena en su palabra. Mas el entendido endereza sus pasos. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Si tú que me estás escuchando aprendes de la palabra y la pones por obra, jamás irás hacia abajo, sino que irás cuesta hacia arriba, pero en victoria, porque Dios te lleva de la mano. No serás avergonzado de ninguna manera, porque manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Si la persona ciertamente aprende del camino de Dios, va a la casa de Dios y en los días de enseñanza, en los días de predicación, está atento a la palabra de Dios dada por su ministro en la congregación, esa persona es una persona que está agregando vida y vida abundante en su propia vida, porque es manantial de vida el entendimiento al que lo posee, mas la erupción de los necios es necedad. Las enseñanzas de los necios es necedad, y esa necedad lo pone completamente confuso
en el día de la muerte, se darán cuenta de que realmente el vivir en ese camino o haber andado por el camino de la necedad lo condujo a la destrucción y a la destrucción repentina, donde no puede nunca jamás ser restablecido. Proverbios 17:12. Mejor es encontrarse con una osa a la cual ha robado sus cachorros que con un tonto en su necedad. Así dice las Santas Escrituras. Yo no me inventé esa palabra, está escrita. Se lo voy a repetir, Proverbios 17:12. Mejor es encontrarse con una osa la cual han arrojado o han robado, mejor dicho, sus cachorros, que le han quitado sus cachorros, porque ese animal cuando ha perdido sus cachorros es una fiera terrible. Pero dice el Sagrado Escritor que es mejor encontrarse con un animal de esos que ha perdido sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Fatuo quiere decir tonto, quiere decir insensato, porque muchos que son tan necios, Dios mío, si se les dice esto es blanco, ellos dicen es negro o rojo, pero nunca aceptan la verdad porque son necios. Saben la verdad, pero su necedad les hace ser más testarudos de lo que son. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Hay necedad que se puede quitar con el látigo, pero otra necedad no se puede quitar con el látigo. Proverbios 22:15 nos dice que la necedad está ligada en el corazón del joven, mas la vara de la corrección la alejará de él. Por eso hay que educar nuestros hijos a temprana edad para que toda necedad sea parte del corazón de nuestro hijo, nuestra hija, para que al ir creciendo crezca en mansedumbre, dócil, sea una persona humilde, mansa, y de esa manera será prosperada para siempre. Mis amados televidentes, gracias por su sintonía en este interesante estudio. Tome el camino de Dios y deje el camino perverso que ha estado llevando, y será prosperado en todas las cosas que emprenda. Rey amado de todos los siglos, gracias por Jesús nuestro Señor, al cual enviaste al mundo para salvar, para perdonar, para limpiar y restaurar las vidas. Bendice cada persona, Señor, que se entrega a ti. Se entrega con todo su corazón, sabiendo que eres el único Dios que salvas, que limpias y que transformas. Por ello te doy la gloria y la alabanza a ti, oh Dios. Amén y amén. Preciosos televidentes, una vez más les invitamos a acudir a la iglesia Roca de Luz Eterna. Si usted no está yendo a ninguna congregación, levántese y camine hacia la congregación donde administramos. Será un placer tenerle. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.